15. Y ahí enseguidita estaremos viendo también 1 Samuel 22 del 1 al 2. Y si usted, hermano, tiene la palabra del Señor, en 1 Samuel 21 del 1 al 15 y 1 Samuel 22 del 1 al 2. Pero primeramente vamos a empezar con el 21 del 1 al 15. Si lo tiene, dígame un fuerte amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el Señor me encomendó un asunto. Y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados en un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes a lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano la lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de está aquí está envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David de aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaba en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Allá en el 22:1 dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él.
Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye. Tu palabra nos da esperanza. Tu palabra, Señor, cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Señor, tu palabra llena nuestro corazón de amor y de gozo para poder seguir adelante. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, mi hermano. Vamos a tocar el tema transformación de vida. ¿Será que necesitamos ser transformados? ¿Será que cada día necesitamos ser transformada nuestra mente, nuestro corazón? ¿Qué dice 2015? ¿Qué nos trae 2015? Como dice un refrán, ¿verdad? Dice, tu actitud es tu altitud. Tu actitud es tu altitud. ¿Cómo estás tomando las circunstancias o los problemas de la vida? Tu actitud depende de tu actitud. De cómo estés tomando las circunstancias. De cómo estés tomando las dificultades. De cómo estés desenvolviéndote en esta vida, en este camino. Hay un transformar que necesita nuestra vida. Hay algo que tiene que ser cambiado dentro de nuestro corazón. Hay algo que Dios tiene que enseñar a nuestras vidas para poder saber cuál es el cambio que necesitamos hacer. ¿Cuál es la transformación que necesitamos? Tal el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Y saben qué? Que hay personas que se hunden en un vaso de agua. Hay otros que no. Nuestra actitud es nuestra actitud. ¿Cómo estás tomando las circunstancias? Y podemos ver a David. Fue un hombre perseguido. ¿Y saben qué? ¿Por qué fue que lo empezó a perseguir Saúl? Por envidia. Lo empezó a celar. ¿Saben por qué? Porque le decía que él sus 1000 y que David sus 10,000. Y le empezó a tener un celo de muerte. Hasta el hecho de que David tuvo que huir. Ese David, el que con una sota y una piedrecilla, una onda y una piedrecilla, derrumbó al gigante. Y que cuando lo derrumba, con la misma espada que el gigante traía, le cortó la cabeza. Ese David, que cuando la fiera tomaba la oveja, le iba y la alcanzaba y se la arrebataba. Ese David tuvo que huir, tuvo que pasarse como loco. Dice que la saliva la tenía que dejar correr para que no le pudieran hacer nada. ¿Alguna vez te ha pasado a ti así? ¿Que te tienes que hacer pasar como loco? El contexto de este pasaje relata cómo David huye de Saúl. En este momento David era fugitivo, el más perseguido y buscado de aquel entonces, pero ahora
¿Cómo es la forma que te están persiguiendo? Y allí en 1 Samuel 21:10 se escondió de un pueblo enemigo, los filisteos. ¿Quiénes son esos filisteos que están persiguiendo a David? Pero ya no es los filisteos, ya puede ser la culpabilidad, puede ser el resentimiento o el miedo. El miedo que tenemos que vencer. ¿Saben que hay personas que tienen tanto miedo a la crítica o al rechazo? Y allí es donde se tiene que vencer. Los filisteos lo estaban persiguiendo a David por parte de Saúl. Los problemas en los hogares, en los trabajos, lo reconocieron los filisteos ahí en 1 Samuel 21:11 al 12. ¿Quién te está reconociendo? Y hay veces que andamos escondidos, hermanos, que para que no nos conozcan que somos cristianos. Pero con nuestra forma de hablar, decimos que quién somos nosotros. Y no es necesario decir, yo soy cristiano. No, con tu forma de hablar. Decían mis hermanos, con tu forma de hablar, sé que estás en una iglesia cristiana. Y estás dejando la religión de mi papá. Y se lanzan todos los hermanos y dicen, no, es que ¿cómo? ¿Que mi papá no te enseñó a estar en la iglesia católica? ¿Que no te enseñó? Y le digo, vamos a platicar entonces. ¿Y tú estás practicando la religión que tu padre te enseñó? ¿Estás yendo a misa? ¿Estás yendo a la iglesia? ¿Estás enseñándole a tus hijos a que practiquen una fe? No, pues no. Entonces, ¿qué me vienes a hablar a mí de que estoy dejando una religión de mi padre? Ahora estaban reconociendo. A ti te han reconocido. Dice que por los frutos os conoceréis. Y viene la persecución de los familiares. Y te tienes que esconder en la cueva. ¿Y saben para qué? Para fortalecerse. Porque aquí David empezó a fortalecerse en la cueva porque necesitaba un descanso. Se escondió para clamar a Dios. No, las cuevas no todas son malas. Hay que esconderse en la cueva. ¿Saben para qué? Para ir de rodillas. Y David aquí escribió cuando era perseguido, escribió varios salmos. Se estaba fingiendo demente para poder salvarse de la muerte, y en 1 Samuel 21 del 14 a 15. ¿Usted cree que el miedo anda en burros, decimos nosotros? David tenía miedo. David tenía miedo de que lo mataran, por eso se hizo pasar por demente, por loco. Y en 1 Samuel 22:1, yéndose luego David, y ahí huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí. Y luego huyó a la cueva de Adulán cuando sus hermanos vinieron a él.